Pues ojalá así sea, Pedro Fullana, gracias compañero. En fútbol, 3 de la tarde, 25 minutos, tenemos mucha tela que cortar. Vamos a empezar con el Real Murcia. Ayer no tuvimos Ser Deportivos, pero en Radio Murcia dimos noticia, la del fichaje del internacional Sekou, que va a llegar al conjunto grana. Pues bien, una operación que se ha acelerado a lo largo de esta mañana y que se va a hacer oficial en breve, porque el jugador está en Murcia finiquitando todo para que se anuncie su fichaje muy pronto. Insisto, es cuestión de minutos. Sin su futbolista que procede del Leganés, cedido en el extranjero la pasada temporada. Un mediocentro defensivo al uso, un 6 muy potente que va a contrastar con las características de Antonio David, y además un futbolista internacional con Burkina Faso. El jugador puede tener ficha del filial, pero va a estar con el primer equipo. Eso ya lo hemos visto actualmente en el Real Murcia. Y nuestro compañero, el diario AS, avanzaba esta mañana las cifras del fichaje. Javier Martín, compañero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Oye, mucho gusto. Vamos a ver, viene Sekou. Es un futbolista que va a cumplir 21 años en septiembre. Es un futbolista que tiene mucho talento, sobre todo mucho margen de crecimiento, pero es un futbolista, antes de hablar de números, que quiere estar en la Copa de África que se disputa en Marruecos en el mes de diciembre. Vaya por delante. Sí, es quizá el factor fundamental y diferencial, evidentemente manteniendo unos mínimos en cuanto al resto de criterios, pero que ha hecho que Sekou finalmente haya escogido la posibilidad de marcharse al Real Murcia. Tienes que tener en cuenta que este chico ha tenido llamadas, intereses de parte de un buen puñado de equipos durante este verano. El Servette suizo estuvo detrás también el Aris de Salónica de Grecia, ha estado también detrás en España el Burgos, el Villarreal B, la Cultural Leonesa preguntaron por él, pero claro, en ninguno de estos equipos seguramente iba a tener los minutos, la regularidad, la importancia que pueda tener en el Real Murcia. Entonces, eso ha sido capital porque el chico lo que quiere es exponerse, tener cierto escaparate e intentar llegar a la Copa de África para jugarla en el mes de enero y febrero. También te digo, Claro. eso para el Real Murcia es un fastidio porque vas a Sí. perder a un jugador que si finalmente tiene ese peso, pues lo vas a perder durante un buen puñado de semanas, pero el chico era lo fundamental en lo que ha priorizado a la hora de este movimiento final. Totalmente, esa es la información que nosotros teníamos también y que hemos puesto encima de la mesa, que es importante y evidentemente quiere jugar con Burkina Faso, él nacido en Mali, pero con pasaporte internacional con Burkina Faso. Y ahora las cifras de la operación, porque a Felipe Moreno, al ex del Leganés, le toca rascarse el bolsillo de cara al conjunto pepinero. Háblame un poco de la información que tenéis en el diario AS y que habéis puesto encima de la mesa. Sí, correcto. A ver, durante todo el verano las cifras que se han estado manejando eran cantidades que estaban por en torno a los 100.000 euros, ¿vale? Pero en realidad las cifras van a terminar siendo mayores, porque el traspaso, hasta donde yo sé, va a estar algo por debajo de los 200.000 euros. Algo por debajo, no sé cuánto. Algo por debajo puede ser 180, puede ser 175, pero para que la gente lo entienda va a estar rondando más o menos esas cantidades. Date cuenta que el Leganés firma a este futbolista por unos 300.000 euros en una operación llamativa porque el Leganés se lo compra al Elite Falcons. Es un ex equipo de Dubái ya disuelto que era uno de los que formaba parte de la constelación de equipos de Blue Crow Sports, Vale. los dueños del Leganés, ¿vale? Entonces, para que la gente siga más o menos un poco el hilo, el Leganés tiene unos dueños americanos que tienen varios equipos. Bueno, pues el Leganés se lo firma a uno de estos equipos por unos 300.000 euros. La pasada temporada lo traspasa, eso sí, sin el permiso del jugador, en una decisión unilateral, al Biskov de la segunda división checa, y esa falta de autorización ha sido capital para que ahora todo ese movimiento se deshaga y termine en el Real Murcia, porque ha habido un cambio de representantes, los nuevos han decidido que ese movimiento no era legal, se ha tenido que deshacer para evitar que pudiera haber más líos por la reclamación de ese movimiento, y al final en Leganés no podía quedarse, porque al haber jugado más de un mínimo de partidos en una competición profesional como es la de la segunda división checa, pues le quedaban dos opciones: o se quedaba sí o sí en el primer equipo del Leganés, y eso no es una alternativa, o terminaban buscándole salida, como ha sido el caso, repito, para terminar provocando que reciba el Leganés una parte de ese movimiento, aproximadamente unos 200.000 euros, además de un porcentaje de una futura venta, que bueno, a nosotros nos han contado que está entre el 20 y el 30%, hasta donde yo sé, creo que es más cerca del 30% que del 20%. Así que esas son, grosso modo, las cifras de un movimiento que al Leganés le deja, bueno, un buen dinerito por un chaval que no ha tenido ni siquiera un minuto en pretemporada con el Leganés, y al Murcia le obliga a gastarse el dinero, pero efectivamente por un jugador que está llamado a ser importante. Y que si sale bien, evidentemente, pues un brindis para los dos equipos, que cada uno se llevará su parte en un futuro traspaso,
Pues cosas del fútbol. Lo que me parece muy fuerte, Javi, es que a día de hoy todavía se lleve aquello de los años 90, que se traspasan a jugadores sin su propio consentimiento. Y Sí, fíjate... bueno, en este caso ha sido una situación muy llamativa que a nosotros también nos ha llamado la atención, pero bueno, viene un poco de algunos jugadores que han sido movidos desde este equipo, ya te digo, el Elite Falcons aquí a España. De hecho, hubo una especie como de pack, llamémoslo así, de 3 jugadores que fueron cedidos, o mejor dicho, traspasados inicialmente a este equipo. Lo que pasa es que en esta situación, en este caso, se ha dado esa circunstancia de un cambio de representación que ha hecho que se revisara toda la operativa y que se haya detectado que esto no era algo que se pudiera ejecutar. Es decir, esto no es la NBA, un jugador no se le puede mover a otro equipo sin el consentimiento de ese futbolista o de manera unilateral, por así decirlo, en plan de, muchacho, te vas a marchar ahora a la República Checa, ¿no? Bueno, pues todo eso ha permitido el que se desanden los pasos. De hecho, te cuento, la operación de Secu ha tardado tanto en hacerse, porque de esto venimos hablando ya en el diario AS desde hace bastante tiempo, yo te diría que desde principios casi de junio. No se ha podido hacer antes porque el Leganés en parte no tenía la documentación necesaria para poder ejecutar este movimiento. El famoso transfer, este que decimos en las operaciones internacionales, es un documento que, si no me falla la memoria, se llama CTI, lo típico de certificado de transferencia internacional, creo que es exactamente. Bueno, pues ese documento, cuando tú ejecutas una cesión, que era en un primer momento lo que se había intentado luego disfrazar el movimiento, es inmediata. Es decir, termina la temporada y a ti ese documento te lo traen de vuelta rápidamente. ¿Qué ocurre? Que este no ha sido el caso. Y ese CTI, ese transfer, ha tardado mucho tiempo en devolverse al Leganés. ¿Por qué? Pues porque se ha tenido que deshacer ese traspaso con el Vyškov, que además ya no es, bueno, es que no sé si lo he dicho en medio de esta conversación, pero es que el equipo al que lo han mandado a la República Checa es también uno de los equipos de los dueños del Leganés. Correcto. Con lo que, exacto, en ese movimiento, ese documento pues ha tenido que deshacer, y ha sido hace nada, cuestión de una semana y algo, cuando el Leganés ya ha tenido en su poder ese transfer y por lo tanto ya se podía acelerar de cara a realizar ese movimiento con otros equipos. Cosas del fútbol de toda la vida. Javi, enhorabuena por la información, por esas cifras, por estar pendientes del fichaje, la noticia que también hemos contado aquí en la región de Murcia y desvelado en Radio Murcia, la llegada ayer por la tarde de Secu al conjunto grana, que esperemos le dé mucho al equipo pimentonero. Te agradezco que nos acompañes, periodista del diario de Javier Martín. Un abrazo. Un abrazo, chicos, nos vemos. De hecho, estoy mirando, se acaba de hacer oficial la llegada de Secu al Real Murcia. Fichaje, insisto, adelantado por la SER. Más cosas, entre tanto, todo esto se produce en el marco de unos últimos días de mercado de fichajes, y es que el Murcia, al margen de esta operación que le ha surgido por lo que le ofrecieron en las últimas horas y la escuadra, ellos siguen empecinados en hacer un extremo sub-23 y un delantero. Concretamente el esloveno David Flakus. Vamos a ver cómo está la última hora del caso Flakus a las 3:33, porque el Real Murcia sigue esperando el ok definitivo del Castellón, con el que lo tiene todo apalabrado, pero es que mientras no tengan delantero los Orellut, pues no sueltan a Flakus. Radio Castellón, Xavi Isidro, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal, Victorio? Muy buenas. Bueno, pues sí, la posición del Castellón no ha variado un ápice. El Castellón ya nos dejó claro que hasta que no tuviera un sustituto, Flakus no iba a salir. Otra cosa es que el sustituto pueda llegar antes de que se juegue el partido de mañana frente al Real Zaragoza. De hecho, en las últimas horas ha sonado el nombre de Antonetti, el delantero del Sevilla Atlético, como una de las alternativas. Si el Castellón lograra cerrar a este futbolista, David Flakus saldría seguramente traspasado al Real Murcia, aunque ya nos dejaron entrever que igual la operación se cierra el último día de mercado, pero al menos ya hay una alternativa y eso abriría la esperanza a que el Real Murcia pudiera firmar a David Flakus. Y ya ha dejado claro el entrenador del Castellón que no es ni su primera ni su segunda opción, que tiene mejores opciones en ataque, y pues por eso no ha tenido minutos hasta ahora, pero eso no significa que no cuente con el futbolista dentro de la plantilla. Si no llega ningún delantero, Flakus se quedará, aunque evidentemente el Castellón está trabajando para que llegue ese sustituto y al menos ya tenemos una posibilidad encima de la mesa. Totalmente, gracias compañero. El técnico del Castellón hablando del mercado hace un ratito y de Flakus. Yo no quiero hablar sobre el mercado y solo sobre el partido. Tenemos muchas opciones para ir y para venir. Tenemos que ver después cerrar el mercado. Yes, we have a lot of players and tenemos muchos jugadores que pueden jugar en múltiples posiciones, pueden ocupar diferentes roles. Hasta ahora no ha jugado porque hemos considerado que teníamos mejores opciones ahí. We thought other players were a better option on that position. Al principio se atreve en español y luego ya vuelve en inglés porque es muy
pues eso, bastante hace el hombre holandés que se va teniendo sus pinitos. Bueno, todo esto en el marco de la operación Real Murcia David Flaccus, y a todo esto el lunes se cierra el mercado a las 11:59 de la noche, pero es que a las 9:30 el equipo de Joseba Echeverría se estrena en Liga y el técnico vasco también espera a Flaccus y le ha hecho un guiño. Tengo un poco claro por dónde quiero que vaya el partido, tengo una idea más o menos de cuál puede ser el 11, pero prefiero esperar, porque bueno, gente que se pueda recuperar, gente que pueda venir, que bueno, en el caso de que haya alguna incorporación que esté, digamos, en dinámica competitiva, pues tampoco descartaríamos que pudiera participar, pero bueno, todavía quedan 3 sesiones. Le hemos tirado el guiño y ha caído. Está esperándolo, vamos. Que si llega el domingo, igual hasta se viste de corto el lunes. Y los pimentoneros viajan el domingo a Málaga, precisamente. Entrenan cuando lleguen, por la tarde, en Málaga, y el lunes partido en Marbella. Por aquello del mismo lío que ha tenido el Hércules, o que va a tener el Hércules en Ibiza. Ibiza, Marbella, situaciones muy turísticas para primeros días de septiembre, complicado. Esta mañana el técnico vasco no ha contado ni con Ceca, que entrenaba al margen, además de la baja de Antonio David, que sigue tratando su bacteria intestinal, como les contamos esta semana aquí, el láser con Mollita, que sigue con un golpe en el gemelo, ni Andrés López Carmona con molestias físicas. 4 dudas que acompañan la noticia que ayer el láser también les dimos, que la cantera se gana el viaje a Marbella, con Aitor Sarabia, con Seirán, con Héctor y con Alonso Yoldi. Héctor Pérez, que también puede jugar de central, es lateral derecho, con la situación de Quique Cadete, que no entra en los planes y seguramente el lunes esté resolviendo o haya resuelto su situación, y la posible, bueno, o lo que vaya a ocurrir con Quique Cadete, insisto, y además la duda de Andrés López. En el centro del campo, Alonso Yoldi igual, por las dudas de Antonio David y de Mollita, con Seirán más de lo mismo. Ya hablamos hace unos días del delantero de Benín con nacionalidad ganesa, 4 años de contrato, 2 más en variables, y seguramente Pedro Benito juegue en la banda, aunque va a tener un ratito, yo creo, Alex Salk, y Ekain vaya a ser el delantero, el 9 titular. Al margen de lo que vaya a pasar con Cadorini, como todavía esperas a Flaccus, pues de momento te vas a llevar a Seirán. Igual puede hasta tener minutos, quién sabe. Y luego está Aitor Sarabia, el extremo zurdo juvenil por la izquierda. El club busca precisamente un extremo sub-23 por esa banda. Pero claro, la duda de Ceca te deja solo a Pedro León y a Bustos. Más allá de que, insisto, Pedro Benito pueda ser el banda derecha, pues evidentemente te lo tienes que llevar. Así que yo me atrevo en el primer 11 de la temporada con Gatzanin en portería, Vicente, Sabeljic, Alberto y Cristo en la zaga, con 3 en el medio, Isi, Palmer y Schalk. Banda derecha para Benito, banda izquierda para Álvaro Bustos, arriba Ekain. Enfrente un Marbella que más o menos por encima tiene las bajas de Cambre y de Palacín por lesión en la delantera, con Adri Ruiz como medio centro defensivo también de baja por sanción, y no va a entrar en convocatoria, esta mañana lo han anunciado, Luis Muñoz, es del Cartagena, ahora hablaremos del tema, que seguramente hasta las próximas semanas no empiece a tener minutos. Y en cuanto al sistema, más o menos a lo que juega el Marbella, por lo que nos han contado, 3 centrales, 2 carrileros, con Eugeni y Alex López que comparten centro del campo, y arriba lo normal es que esté Tahiru, Rodri Ríos y Luis Alcalde como titulares. Ojo con el proyecto del Marbella, que parece una risa, parece una broma, parecen jugadores veteranos, pero ya les digo yo que como a Rodri Ríos, que no vamos a hablar de la ley del ex, pero como a Rodri Ríos le dé por hacer goles este año, Luis Alcalde ya sabemos que lo hizo muy bien. También sabemos que Eugeni tiene muchísimo nivel, hace ya muchos años, pero vacunó con el Valencia Mestalla al Real Murcia. El año pasado no terminó de tener continuidad en Ibiza. Y luego está Scassi también, que tiene pasado en el Málaga, en segunda división. Así que mucha paciencia, hay mucha tela que cortar. Este es el debut del Real Murcia. Bebemos un sorbetito de agua. Seguimos hablando hasta las 4 de fútbol enseguida con el Cartagena. 3 de la tarde, 41 minutos, el Cartagena, siguiendo con la primera federación, juega el domingo y también tiene muchas cosas que avanzar, que apuntar y que repasar hasta el lunes. Por ejemplo, el equipo albinegro ha hecho una buena pretemporada, es un técnico de autor, el equipo, valga la redundancia, tiene a un técnico, para mí, el más destacado de todo el proyecto, que es Javi Rey, es de la Ponferradina. Van a dar mucha guerra y además el gallego está satisfecho con las primeras semanas de trabajo de su equipo. Creo que la pretemporada fue buena, podemos ponerle un notable, nunca existe la perfección en esto del fútbol, pero creo que la pretemporada, para ser un equipo completamente nuevo, entrenador nuevo, creo que fue de manera positiva, creo que hicimos un buen trabajo
tanto en los partidos amistosos como en las sesiones de entrenamiento. Sí que es cierto que priorizamos mucho el tema de entrenar antes que el de competir, por el tema de que hay que hacer un equipo completamente nuevo. Bueno, ya lo saben que es un Javi Rey que tiene, insisto, o que espera novedades en su plantilla, en el mercado, y un Javi Rey que le ha hecho una petición pública a la dirección deportiva. Esperan un fichaje potente. Tiene que llegar, estoy convencido al 100%, confío mucho en la comisión deportiva. Nos gustaría un extremo diferencial que nos dé un salto de calidad. Ahí está, el guiño. Un extremo diferencial. Bueno, en el capítulo deportivo, el Cartagena tiene, volviendo de lesión, todavía no al 100%, a Fran Vélez y a Calderón, aunque, insisto, no están a tope, sí que pueden tener minutos, y De Blasis, aún es saber de quieren prepararlo bien físicamente al veterano futbolista, no está descartado que tenga incluso unos minutitos al final del partido, y Chuca sí que es baja el medio centro por problemas físicos. Yo me imagino más o menos por encima del Cartagena, que tiene un partido difícil, a Lucho García, con Dani Perejón, Rubén Serrano, Manuel Vaz y Nil Jiménez, Larrea, Fidalgo y... Sí, Larrea y Fidalgo en el medio, Luis Mirredondo, Nacho Sánchez en las bandas y arriba Chiqui Ortuño, más o menos. Aunque claro, se van a medir una Antequera que cómo llega a ser Andalucía. Javier Muñoz, compañero, buenas tardes. Muy buenas, Victorio. Ya restando la hora, para que empiece la jornada y empiece el buen fútbol. Sí, cuéntame cómo llega la Antequera a la cita. El miércoles nos apostillaste un poco el contexto general. Ahora háblame de nombres destacados y sobre todo de cómo llega el equipo, si hay alguna baja para ese estreno liguero del equipo albinegro. Pues mira, el equipo llega bien, llega con ganas y llega con la intención de sumar los primeros 3 puntos de la temporada. Ya lo comentábamos un poquito el miércoles. Evidentemente, el Antequera sabe que no tiene un encuentro precisamente fácil por delante, pero tiene ganas sobre todo de empezar con buen pie, teniendo en cuenta que es en casa, ¿no?, este partido. En cuanto a nivel físico, pues una pretemporada larga. Han sido un total de 8 envites, uno de ellos con triangular, 9 pruebas, 3 empates, 3 derrotas, 3 victorias. Un balance, como ya digo, bastante equitativo. Y como ya digo, en cuanto a jugadores, prácticamente todos disponibles. Hay unos cuantos jugadores con molestias. Es cierto que no se han querido dar los nombres de todos ellos. Uno sí que es Raúl Jiménez, pero ya digo, molestias. Mañana se sabrá ya al 100%, horas antes del partido, quién va a poder tener o no a Abel Gómez para ese encuentro. Un Abel Gómez que, por cierto, ha hablado hace apenas unos minutos, esta misma mañana, y escuchamos las palabras del técnico blanquiverde. Bueno, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un rival que la temporada pasada estaba en el fútbol profesional, que también ha tenido muchos cambios, cambio de entrenador, muchos jugadores, al igual que nosotros, muchas incorporaciones y que pues intentarán ir construyendo un equipo, ¿no? Han firmado muy bien, muy buenos jugadores, futbolistas de superior categoría. Pues ahí tenemos, ¿no?, a Abel Gómez, el técnico del Antequera Club de Fútbol, que se estrenará en partido oficial con el Antequera. Recordemos, también ha habido cambio de entrenador en el cuadro blanquiverde. Estaba Jaime Medina el año pasado, este año con Abel Gómez. Y lo dicho, así llega el equipo, evidentemente con mucho respeto del Cartagena. Es una apuesta. Abel Gómez, el ex del Regre, en el año del descenso, viejo conocido futbolísticamente de jugador en su paso en la región de Murcia. Es una apuesta un poco arriesgada, ¿no?, viniendo de donde se viene de Javier Medina y de lo bien que lo hizo. Hombre, por estilo de juego evidentemente va a haber un cambio bastante sustancial, ¿no? Porque venimos ya no solo de Jaime Medina, sino también de Abel Segovia, del año del ascenso de segunda a primera federación, y una Antequera que se le ha conocido estos últimos años por tener ese estilo de juego tan vistoso, de tanta posesión, de tanto dominio. Abel Gómez quizá es un entrenador algo más defensivo, ¿no? Al menos es lo que se le ha visto con el Recre, que ha sido su última experiencia, ¿no?, en esta primera federación, aunque es cierto que en pretemporada, aunque evidentemente sí que se nota que es un nivel más defensivo, también tiene el Antequera esas cualidades, sobre todo en ataque, de también poder hacer goles. Lo único que le ha faltado ha sido la pólvora, que ha venido esta misma semana en forma de fichaje, pero veremos cómo sale, porque no creo que estas nuevas incorporaciones lo vayamos a ver ya en el mismo partido, en el primer partido contra el Cartagena. Bueno, querido, que te mando un abrazo. Muchas gracias, que haya suerte a lo largo de la temporada para la Antequera. Te lo dije el miércoles, pero menos en 4 jornadas esta, la primera de ellas. Un abrazo. Un abrazo fuerte, a disfrutar del fútbol. Gracias, querido. Por otro lado, se comentó la posibilidad en el mercado del Cartagena de que Luis Muñoz llegara al Cartagena, de que el equipo albinegro sondeó la posibilidad del centrocampista. Hay que decir que las cuantías económicas a las que está pudiendo acceder el Cartagena este verano, vamos a decirlo así, lo que está pudiendo pagar el Cartagena en el proyecto de este año son limitadas. Las cuantías son limitadas. El presupuesto no es gran cosa.
y por tanto no es de extrañar que el centrocampista sea de un sitio donde gane mucha más pasta, vamos a decir un futbolista ya experimentado y que priorice otras cosas. Eso sí, a mí me da la impresión de que tiene por tanto más mérito todavía de que un proyecto con recursos limitados haya fichado tan bien. Y así lo digo, a las 3:47, antes de que empiece la Liga, creo que el Cartagena ha hecho muy buen proyecto, más aún si tienes en cuenta que no ha tenido mucha guita para poder ir al mercado. Vamos a hablar además de más fútbol, porque seguimos con la segunda federación. Los equipos de la región ultiman sus partidos y ya la semana que viene arranca la Liga. Diego Pedreño, compañero, buenas tardes. Muy buena, Victorio, ¿qué tal? Cuéntame. Pues el UCAM dio por finalizada su pretemporada este miércoles. Se enfrentaron al Alcoyano en un duelo que perdieron en penaltis tras empatar a 0. Otro equipo que la ha acabado es el Águilas tras su eliminación de la Copa Federación. Y sin embargo, el Lorca Deportiva disputa su último test esta tarde a las 8 frente al Caravaca. Y quien no estará en ese partido, ni ninguno más,